Las fases de la luna son 4, luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. Cada una de estas fases dan nombre a los diferentes visionados de la luna en función de su posición respecto a la Tierra y el Sol. Influencia de la luna en la agricultura. ¿Por qué muchos agricultores siembran y cosechan tomando en cuenta las fases de la luna? Esta página está dirigida por Francisco Javier Collado Tena, para mi web Francisco Javier Collado en el Facebook El Cerco de Peñarroya y la SMMP de Peñarroya Pueblo Nuevo Córdoba una mirada al mundo y https://www.facebook.com/pages/radio El Peñón. Uno, no trabajar la tierra demasiado seca o húmeda. En caso de que esté seca se puede provocar el punto tempero o sazón con un poco de riego. 2. No profundizar y voltear la tierra a más de 50 cm. 3. No incorporar nunca la materia orgánica en profundidad, se pudre y puede dar problemas al cultivo. A la hora de estructurar los tipos de cultivos, hay que tener en cuenta las nivelaciones. Si la forma de riego va a ser por gravedad, es decir, haciendo llegar el agua desde un solo punto distribuyéndola por acequias por todo el huerto, la nivelación ha de ser lo más perfecta posible. Pero siempre es recomendable un riego por goteo que ahorra agua y nos evita estos problemas. Una vez hemos preparado el suelo, podemos acumular la tierra de nuestro huerto de 3 maneras. Se utiliza principalmente para especies de las que se hace siembra directa. Se mulle el suelo y se alisa quedando a ras del terreno no trabajado. Después se hará una siembra de las semillas a voleo o en líneas, que se irá aclarando según crezcan las plantas. Caballón. El caballón o surco es el tipo de cultivo más conocido. Consiste en dejar varias lomas levantadas y entre medios surcos, que mantiene a las plantas alejadas de posibles encharcamientos y por donde podremos pisar para recoger la cosecha o realizar cualquier tarea de mantenimiento. Tradicionalmente pensado para usar sistema de riego por inundación. Bancal profundo. La mayor parte de los cultivos se adaptan al bancal, por lo que recomendamos preparar el suelo de esta forma. Para evitar incomodidades a la hora de mantener las plantas del bancal, es fundamental que la anchura del mismo no exceda de los 1,20 m. La longitud del mismo dependerá del terreno del que disponemos y el diseño que más nos convenga. Lo interesante del bancal es el aprovechamiento de espacio. En huertos urbanos o familiares, donde el terreno es muy limitado, conseguimos más espacio para cultivo si lo comparamos con el caballón. Además, si delimitamos el bancal con tablas en forma de rectángulo, conseguiremos disminuir el trabajo de laboreo anual, ya que no pisaremos dentro de la parcela y lo tendremos protegido de la erosión. Conoce más sobre cómo preparar un bancal profundo o elevado. Parades en Crestay. El principio es el mismo que el anterior pero con algún matiz. Se hacen los bancales con una anchura de 1,50 m y de 3 o 6 metros en huertos familiares, más largos si hubiese espacio pero siempre múltiplo de 3. Se dividen longitudinalmente en 3 partes, 2 laterales de 60 centímetros y una central de 30 centímetros. Cultivaremos en las 2 laterales y en la central colocaremos rasillones o similares de unos 30 cm de anchura por 40 cm de largo espaciados 60 cm entre ellos y 30 cm de los bordes del bancal. La idea es no pisar nunca este bancal, aprovechar la parte central para desplazarnos por los rasillones y poner entre ellos plantas beneficiosas para los cultivos y para nosotros, aromáticas y medicinales. El abonado. El abonado es muy importante, especialmente en suelos pobres, degradados o en recuperación. La materia orgánica mejora el suelo dando cohesión a los más sueltos y ligereza a los más compactos. Puede añadirse justo en el momento de la aireación, depende del tipo de cultivo. En paradas en Crestay se añade al final. La obtención de un abono a través de un compostador que instalaremos en el huerto será indispensable, ya que reciclará la materia orgánica del propio huerto, jardines, comedor, y evitamos generar residuos en la propia actividad. Abonos orgánicos. El abono orgánico bien elaborado contiene todos los elementos necesarios para nutrir perfectamente las plantas cultivadas, potenciando la actividad biológica del suelo y mejorando la vida y la estructura de la tierra. Bueno, 2004. Compost.
Es un abono orgánico obtenido a partir de distintos restos orgánicos, vegetales, estiércol. Se produce tras un proceso natural de fermentación, formando un excelente abono. El compostaje se puede realizar en los hogares, con jardín a partir de los restos orgánicos de la casa. Mira este manual, para hacer compost. Vermicompost o humus de lombriz. Considerado el mejor abono, por muchos autores. Producido por las lombrices durante su alimentación. Hoy en día existen instalaciones industriales de lombricultura para la producción de este tipo de abono. Algunos particulares producen su lombrihumus en las terrazas de sus hogares, a través de un vermicompostador. Más información sobre el humus de lombriz. Turba. Se trata de un abono orgánico muy utilizado para semilleros y macetas. La turba es una fase previa de la mineralización en carbono de los restos vegetales. Por ello se forma en condiciones de bajo oxígeno. Se trata de un material muy oscuro y compacto, con una gran riqueza en carbono, cerca del 60%, en la que aún se aprecian restos vegetales. Existe turba rubia y negra. La primera es más ácida, presenta poca descomposición y mayor contenido orgánico. En cambio, la turba negra está mucho más mineralizada, por lo que se puede utilizar más para combustible. A evitar, supone la explotación de ecosistemas frágiles donde solo se dan las condiciones climáticas necesarias para la formación de turberas. Conoce más sobre la turba. Mantillo. Existen dos tipos: vegetal y orgánico. Vegetal. El mantillo es materia vegetal descompuesta producto de la limpieza de bosques y jardines. Es una mezcla de ramitas, corteza y hojas, que al encontrarse por debajo de la superficie, y con años de acumulación, presenta un principio de humificación. Muy poroso, retiene gran cantidad de agua. Muy utilizado con frecuencia en grandes espacios y muy rico en nutrientes. Orgánico. Es materia vegetal descompuesta, que presenta mezclas de estiércol compostados durante un año aproximadamente, y para utilizarla es necesario cribarla y desechar el polvo. Extractos húmicos. Como dice el nombre, se trata de una extracción de determinados compuestos de la materia orgánica ya formada, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que dan buena estructura al suelo y capacidad de absorción de nutrientes. Otros, o abonos verdes, consiste en sembrar leguminosas en áreas donde queremos que el suelo mejore y enterrarlas. Muy interesante, echa un vistazo a este manual para el uso de abonos verdes en agricultura ecológica, o restos de cosecha y paja. Aplicación de abonos orgánicos en el huerto. Es muy difícil indicar las cantidades necesarias, existen muchas variables. Características del abono: estiércol, grado de madurez, compost, tierra vegetal, hortalizas que se cultivarán, tipo de suelo. De forma general se aconseja unos 4 kg/m2 al año de compost, aproximadamente 3-4 cm de grosor. 0,5-4 kg/m2 al año de compost, unos 2-4 cm de grosor. 3-5 kg/m2 de estiércol. O la mejor manera de abonar cada año en vuestro huerto será aplicando estiércol, compost, mantillo, humus de lombriz o cualquier otro abono orgánico de calidad. Conseguiremos un abono tradicional, que no implicará problemas en la alimentación de nuestras plantas de cultivo ni hipotecará el suelo de nuestro huerto. Es mucho más fácil de lo que parece el griega. Además, te permitirá ahorrar esfuerzo y dinero en plantas estropeadas y agua despilfarrada. Un sistema de riego localizado es la mejor solución para dar agua de forma precisa a las plantas de una terraza. Un sistema de riego por goteo permite ahorrar hasta un 60% de agua, además del propio trabajo de regar. En tu centro de jardinería hallarás kits de montaje, con todas las piezas e instrucciones, y los distintos elementos, por separado. Haz números, y fíjate que te sale más a cuenta según las características y el tamaño de tu terraza. Para una terraza de una superficie de 10 a 60 metros cuadrados, y necesidades básicas, es decir, sin riegos diferenciados según los ejemplares, necesitarás, o programador. Es un temporizador, que se enrosca al grifo y regula el paso del agua según un horario y frecuencia de riego.
Debe ser específico, para uso en el exterior, y disponer de pilas o baterías de litio, para no depender de la red eléctrica. Algunos incluyen sensores de lluvia, para suspender el riego en ese caso. O regulador. Rebaja y estabiliza la presión del agua de riego. Se enrosca directamente en la salida de agua del programador. Algunos modelos incorporan filtros autolimpiantes, que impiden que pasen las impurezas del agua. O tubos. Se necesitan dos tipos, uno de sección más gruesa, de 12 a 18 mm de diámetro, que funciona como tubería o circuito de distribución principal, y uno más fino, microtubos de 4 a 6 mm, para hacer derivaciones o ramales que llevarán el agua a cada planta. Deben ser flexibles, con una pared fina, que permita pinchar los goteros. Se compran por metro según las dimensiones de la terraza y el número de contenedores y plantas. O goteros. Son las válvulas de distribución final del agua, se conectan a los microtubos pinchándose directamente o acoplándose en sus extremos. Los goteros estándar permiten el paso de una cantidad fija, 2-4 L/h, de agua. Si son regulables podrás ajustar la cantidad que se suministra a cada planta, 0-6 L/h. O enlaces y auxiliares. Sirven para empalmar los tubos, derivar, dividir y adaptarlos a la superficie de la terraza, y para llevar el agua a cada planta. Los más comunes son T, codos, cruces y enlaces, y se deben elegir en función del grosor de los tubos. Si los goteros son de estaca se clavan directamente en la tierra, caso contrario, necesitarás soportes de fijación. Piquetes, para microtubos para clavarlos en la tierra, 2 o 3 por jardinera, 1 por maceta. Si el sistema de autorriego es en línea, no cerrado, hará falta un tapón, para cerrar el extremo del tubo principal, de 16 mm. ¿Cuántos goteros y metros? Para obtener un caudal regular en cada gotero no conviene superar los 75 goteros y los 60 metros lineales de tubería. Se pueden instalar lineales de hasta 100 metros, pero a mayor longitud más irregular resultará el riego. Pasan muchos minutos desde que el programador abre la válvula y el agua llega al final del sistema. Las plantas del extremo recibirán menos agua de la prevista por el programador. Además, probablemente el agua llegará con poca presión, y si se sube la potencia se corre el riesgo de que salten los goteros del principio. Por ello, si es posible, siempre es mejor instalar un sistema cerrado que uno en línea. Solo hay que colocar un empalme de T después del estabilizador de presión. Para lograr un riego uniforme es mejor utilizar goteros autocompensables. La diferencia de precio es mínima, pero permiten surtir el mismo caudal a diferentes presiones de trabajo. Son imprescindibles, por ejemplo, cuando hay plantas a diferentes alturas. La instalación paso a paso. 1. Acopla el programador a la toma de agua y a continuación enrosca el estabilizador de presión. 2. Introduce el tubo principal en el regulador a presión, se puede fijar con abrazaderas o cinta de teflón, y extiéndelo desde las macetas más cercanas a la toma de agua hasta la más alejada. No cortes el tubo, que sobre hasta el final. Puedes adaptar el tubo a la forma de la terraza cortando y haciendo empalmes con codos. El tubo principal debe discurrir al lado de cada contenedor, siguiendo el esquema diseñado. Puedes utilizar enlaces de T o cruz para conectar diferentes secciones, o para derivar un empalme cuando haya contenedores que no estén en línea. 3. Una vez extendido el tubo principal, y dispuestos todos los empalmes que fueran necesarios, corta el tubo sobrante y coloca un tapón de 16 mm en el extremo. 4. Ya montada la línea principal, coloca los microtubos. Con ayuda de un punzón, suele suministrarse junto con los goteros, perfora el tubo principal a la altura de cada contenedor y coloca un conector o enlace de T o cruz para fijar los microtubos a la tubería principal. Después, corta secciones de microtubo con longitud suficiente para que lleguen a cada contenedor. Con holgura siempre podrás cortar, y es mejor que hacer empalmes. Repite la operación a la altura de cada contenedor. 5. Coloca los goteros a lo largo de los microtubos, en el caso de las jardineras, y en los extremos de cada uno, macetas. Pincha los goteros en el sustrato si son de estaca, o fíjalos con piquetas de sujeción. 6. Solo queda temporizar el programador con los ciclos de riego. Para los meses de verano calcula una media de 14 a 20 minutos al día en función del tipo de gotero, de 2 a 4 litros/hora.